Bueno, estamos con Dayana Farías, jugadora de Racing de Portugal, ex Peñarol. Dayana, contanos un poco para arrancar y poner un poco en contexto cómo empezaste a jugar al fútbol, cuáles fueron los comienzos de tu carrera como deportista. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por dejarme estar acá. Bueno, yo empecé a jugar al fútbol a los 6 años en Marconi, un equipo de baby fútbol. Fue bastante difícil el inicio porque una niña que quiera jugar era un poco difícil. Mi padre tuvo que mover cielo y tierra. Por suerte un amigo de él consiguió, en un cumpleaños me vio jugar en la calle con mis amigos y me llevó a Marconi. En Marconi me abrieron las puertas y ahí empecé. Era de varones. Sí, de varones. Después a los 9 años fui a Colón a jugar con niñas y de ahí hice sub 11, sub 13, sub 15, sub 16, sub 18 y debuté en primera también en Colón, donde fui tricampeona con Colón en primera. Y en 2016 llegué a Peñarol, donde jugué sub 19 y primera, que también fue bicampeona con sub 19 y tricampeona con primera. Y en 2020 llegó el exterior, donde me fui a Portugal a jugar a Paio Pires. Después tuve un año en España y ahora 2 años en Racing. Bueno, me voy un poquito para atrás. ¿Te acordás de esa época de ser niña y jugar con varones? ¿Tenés como Sí, recuerdos sí. de cómo te sentías, cómo era, cómo te veían los demás? Sí, sí. O sea, a mí y mis compañeros nunca me hicieron diferencia. O sea, es como esa inocencia de niño de que estamos todos para lo mismo y jugamos todos. Y por suerte en Marconi siempre me hicieron sentir como que no había diferencia. Tengo muchos recuerdos en baby fútbol los padres lo viven, lo viven muy intenso y había una mamá en especial, una familia en realidad, la familia Albín, que ahora Gabriel Albín está jugando en Rentistas. Sí. Él era compañero mío de categoría en Marconi y la familia de él, la mamá y la hermana, siempre iban y gritaban por mí y es algo que me quedó muy, muy marcado. Y también obviamente que en personal en mi abuela, que fue la que llegó a mi casa un día con un par de championes cuando yo dije que quería jugar al fútbol. Y mis padres, no, pero hay más deportes, capaz, por ese miedo de la sociedad. Claro. Y llegó mi abuela con un par de championes y me dijo, si querés jugar al fútbol, yo te apoyo, yo te llevo a todas las canchas. Y es algo que también me quedó muy marcado. O sea que a partir de ese apoyo de tu abuela, tus padres se dieron y te empezaron a llevar y empezó tu carrera por ahí. Sí, sí. En mi caso, en mi familia, obviamente que fue mi abuela, pero siempre me apoyaron en todo. Siempre estuvieron en todas las canchas. Cuando no podía ir mi familia, o sea, mi madre y mi padre estaba o mi abuela o mi tía o alguien ahí que siempre me apoyaba. Entonces siempre tuve el apoyo de mi familia. ¿Cuánto sentís que importa eso en la carrera de una jugadora, ¿no? Porque tenemos de tu generación incluso casos de chiquilinas que les pasó todo lo contrario, incluso en una entrevista con Juliana Castro, no en el caso de ella, pero me comentaba de compañeras del interior que las llegaban a echar de las casas por decir quiero ser jugadora de fútbol. ¿Cuánto te aportó a vos el apoyo de tu familia? No, la verdad que mucho. Incluso hasta el momento, si no tengo el mensaje de mi madre antes de jugar, hay cábalas que también representan de mi familia y es mucho la importancia que tiene en cuanto al apoyo. Yo creo que muchas de las cosas no las podría haber hecho si no estaba mi familia para apoyarme. Desde el hecho de ir para afuera o desde el hecho de esos nerviosismos que quizás tenés un nervio en partidos importantes y es la familia lo que te calma o es la familia quien te dice no, subite al avión que va a estar bien, que son tus sueños y muchas veces los sueños dan miedo y es la familia que te tiene que impulsar a cumplirlos. ¿Ya tenías vos referentes en tu familia que jugaban al fútbol o vos quisiste ser o tenías una referente quizás o referente varón fuera de tu familia por lo que a vos se te dio por jugar al fútbol? No, en mi caso, mi hermano jugaba baby fútbol, yo lo vi jugar a él y ahí tuve ganas de jugar al fútbol, pero mi familia siempre vivió el fútbol mucho. Mi mamá y mi abuelo son hinchas a morir de Nacional, mi papá y mi hermano hinchas y mi abuela hinchas a morir de Peñarol. Como vos. Entonces, sí, entonces era como ya se vivía el fútbol de esa manera en casa y bueno, ya cuando dije que quería jugar al fútbol lo empezaron a vivir conmigo y ya fueron hinchas más míos que de otros clubes. Bueno, y después del fútbol infantil, ¿cómo fue la adolescencia como jugadora de fútbol y después llegar a Peñarol después de haber pasado por Colón? Colón era fuerte también Sí. en esa época.
Bueno, Colón en ese momento era muy fuerte, era de los equipos. Colón siempre tuvo una grandeza en el femenino que se tiene que respetar, considero. Fue muy lindo vivirlo ahí por todo, porque viví muchas cosas, muchas etapas en Colón que me hicieron crecer, que me hicieron ser quien hoy soy dentro de la cancha. Las personas que me rodearon también fueron muy buenas, tuve entrenadores muy buenos, en el caso de Graciela Rebollo, de Liber, de la Fabi Manzalillo y más, que si te nombro se me van a enojar, entonces no puedo nombrar a todos. Pero siempre tuve ese apoyo y esas cosas, y encima las jugadoras que tuve la suerte de estar acompañada por jugadoras muy grandes como Nicola Arámbulo, que era capitana en la Sub-17, que jugó el Mundial. Jugadoras de gran nombre. Alcancé a jugar entrenar con Yami en Uruguay. Después en Peñarol también, ni se habla. El grupo que había en Peñarol era... ¿Tuviste a Daniel Pérez? Daniel Pérez, que me enseñó mucho, y aparte con él tengo anécdotas de ir en el auto, íbamos a entrenar en el auto y soñar con él. No, porque me voy a ir al extranjero y cómo es, y sí, bueno, y dale, cuando llegues allá me llevas. Conversaciones como mirá si algún día... Y se cumplieron, y bueno, tuve la suerte ahora de poder regalarle mi camiseta en el Clásico, y él sabe lo que significa para mí cada camiseta, porque para mí tener una camiseta con mi nombre es algo muy grande, y tuve la suerte de poder regalársela por lo que él significó para mí en esas charlas y en esos entrenamientos, y es algo que aprendo mucho de los demás y me lo llevo para mí siempre. ¿Qué te enseñó Daniel Pérez de lo futbolístico, de lo pura y exclusivamente deportivo? Él se enojaba mucho conmigo cuando yo reventaba, porque no eran pases, reventaba la pelota para arriba. Él siempre marcó en mí que yo tenía, además de la característica de hablar, de ser quizás una de las referentes a pesar de mi edad, que con él era chica todavía, el hecho de jugar más, de bajar más la pelota al piso, y era algo que él metía hincapié, y que después cuando fui a Europa, que es una de las cosas que se exige, el tener la pelota contigo en el pie, no ser tanto pase directo, me acordaba mucho de él. No fue el único también, porque Liber cuando era chica también me lo decía, pero son cosas que me marcaron de él y que las pude mejorar con él para después llevarlas a cabo allá. O sea, esas cuestiones técnicas que después te sirvieron para el exterior. Sí. ¿Cómo fue pasar de Peñarol a Europa en realidad? Porque antes de Portugal estuviste también en... Fue una decisión muy difícil, real, porque nosotros yo me fui cuando fuimos tricampeonas. Mi último partido en Peñarol fue el Clásico en el Campeón del Siglo. Después nos fuimos de vacaciones y en enero me llegó la propuesta para irme. No llegué ni a hacer pretemporada en Uruguay ni nada. Y fue una decisión difícil porque teníamos Libertadores, por el grupo que había, porque Peñarol estaba muy bien. Y mi madre justo en ese momento no estaba en casa, había ido a conocer a su sobrino a México. Y fue una decisión con mi padre. Y bueno, mi padre me dijo, bueno, te vas y es a cumplir tus sueños y después se verá. Y fue esa la decisión que tomé, y la verdad que no me arrepiento. ¿Cómo te llegó la llamada? ¿Cómo fue el nexo para llegar? En realidad tuvimos un viaje a 33, que es la ciudad de corazón de mi papá, porque es montevideano, pero es más de 33. Y cuando volvimos me llegó un mensaje de mi agente, de mi representante, diciendo que había interés de un equipo de Portugal. En ese equipo estaba Casey Silveira. Entonces enseguida me comunicó con ella, le pregunté cómo eran las condiciones y todo. Ella me dijo que sí, que yo había hablado mío. Y ahí recalco también el hecho de que las jugadoras del exterior siempre están pensando en las de acá de Uruguay. Y bueno, la propuesta era buena y dijimos que sí. ¿Y te fuiste sola? ¿Cómo fueron esos primeros días, esas primeras semanas, irte a un lugar desconocido? Me fui sola, con miedo obviamente, pero con los sueños siempre ahí. Por suerte ya tenía a Casey, que la verdad que para mí se transformó como en una hermana mayor. O sea, me cuidó en todos los sentidos en cuanto al idioma. Tengo una anécdota que un día yo llegué y jugaba el fin de semana. O sea, llegué un martes y jugaba el fin de semana, porque se jugaba la Taza de Portugal, que es una copa que se juegan todos los equipos de la división, y justo le tocaba a mi equipo contra un equipo de primera.
Llegué el martes de noche entrenábamos, pero entrenábamos de noche porque era segunda división. Y charla técnica, el idioma yo nunca había escuchado portugués. Y le digo a Casey, sentate al lado mío y me vas traduciendo. Claro. Era una charla técnica por posiciones, o sea, iban las defensas primero, después el medio y después la delantera. Tenía tiempo de pensar. Lo dejé hablar al entrenador y no le pregunté a nada a Casey. Después, cuando termina la línea de defensa, que empiezan a hablar de los medios, yo le pregunto a Casey, ¿qué dijo? Y me miró y me dijo, ¡ay! No escuché nada de lo que estaba diciendo. Y fue algo que tengo que aprender portugués porque no me va a ayudar en nada. Y después le pregunté a otra compañera que justo entendía más o menos el español, me explicó todo y tal. La saqué adelante, pero Casey te reapoyó en todo, pero en esa no. Fue difícil, me obligó a aprender portugués. Y después, otra de las cosas que también remarco fue la ayuda de la familia Coates. Que, vos tenés una buena relación, lo mostrás en redes sociales y demás. ¿Por dónde viene eso? Nosotros entrenábamos en un gimnasio que quedaba a 2 cuadras de casa. Entrenábamos de mañana y de noche. Y en ese gimnasio un día yo voy a entrenar con la camiseta de Peñarol. Y estaba la mujer de Sebastián entrenando. Cuando me ve con la camiseta de Peñarol le llama la atención, porque camisetas de Uruguay en realidad, bueno, puede haber algún portugués, pero camiseta de Peñarol le llamó la atención. Entonces fue y me preguntó si era uruguaya, y yo eran las 9 de la mañana, tenía una cara de no quería hablar con nadie, entrenar, una rutina re larga tenía ese día, y le dije sí, y seguí. Y después me crucé a Casey y le digo, che, creo que hay, por el acento, creo que hay un uruguayo por acá. Y Casey ahí me dijo todo lo que, no te puedo decir en cámara todo lo que me dijo, pero era como, claro, una uruguaya en Portugal, no hay muchas. Y vos la estás rechazando, o sea, con esa cara, tipo, sos mala, claro. Y tal, y ahí la vimos de nuevo pasar, yo la saludé y ella vino enseguida, se acercó a nosotras, nos invitó a tomar mate. Y nosotros así, encantadas, no sé qué, y hablando en esa conversación nos dijo, bueno, para que no se sorprendan o no les llame la atención ni nada, les tengo que contar que yo soy la mujer de Sebastián Coates, y ahí yo tengo, no sé si te puedo mostrar, no sé si sale en la cámara, yo tenía la figurita de Seba. ¿Ya la tenías ahí en ese momento? Por una anécdota de la selección con Sofía Olivera, que un día estábamos desayunando y empezamos a decir, bueno, ¿a quién nos parecemos de los jugadores de la selección mayor? Y Sofía me dijo, vos sos Coates. Entonces yo dije, bueno, soy Coates, voy a tener la figurita. Y justo se dio en Portugal, que la conozco, y empecé a temblar y Casey me decía, ¿qué te pasa? Claro, no podías creer. Seba, o sea, todo lo que lo demás, aparte de él como jugador, revelación, todo, por más de que es de clásico rival, no importa, lo tenía como un ídolo, y conocerlo para mí fue... O sea que tremendo, porque alguien que era tu referente de cierta forma, ¿no? Porque si tus compañeras te comparaban con él y después es quien te termina apoyando también a través de su pareja allá en Divino. Sí, aparte de todo, o sea, él en todo momento, ese día él nos conoció, o sea, él en todo momento estuvo dispuesto y nos trata realmente como, o sea, parte de la familia, o sea, no hay diferencia, y eso es algo que también lo llevo conmigo y me marcó mucho el camino de cómo me gustaría ser en cuanto a si alguna vez soy referente para alguien. Yo creo que ya lo sos. Bueno, y después, en realidad quiero ver un poquito para atrás antes de seguir con el clásico en el campeón del siglo, porque tuviste mucha hinchada ese día, había banderas, había carteles. ¿Cómo fue vivir un clásico siendo hincha de Peñarol en tu casa? No, la verdad que fue muy lindo. Los dos clásicos en realidad, por más del resultado, en el Parque Central se vivió algo que fue la venta de entradas, que los clásicos eran a puertas cerradas y con lista, y hacer una lista para las jugadoras en un clásico es muy difícil, porque querés que estén todos, porque todos quieren ir, porque tu familia tiene que estar, y es algo muy difícil realmente hacer una lista y le estás pidiendo lugares a tus compañeras, y es algo que realmente en una semana clásica armar una lista te desenfoca un poco, por más de que no. Pero ese clásico también fue con lista, también, o sea, como que retrocedimos un poco, pero teníamos la chance de jugar en el campeón del siglo, y de ser tricampeona para nosotros era muy lindo. Y sí, tuve la suerte de que mis compañeras me sean en algunos lugares, pude llevar a mucha gente de mi familia. Y como te dije, mi mamá y mi abuelo, que son hinchas de Nacional, lo viví realmente como hinchas míos, y ellos lo vivieron como hinchas míos, y es algo que siempre me quedó, el hecho de que la familia primero, porque la verdad que mi abuelo y mi madre estén ahí fue algo lindo por eso, pero
me apoyaron como siempre y fue algo muy lindo. Bueno, para ir cerrando, Diana, ¿cómo es jugar al fútbol femenino en Europa en cuanto a infraestructura, a todo lo que implica, que es diferente acá a Sudamérica? Es diferente, esa es la palabra. En mi caso, en mi rutina, yo tenía que ir a desayunar entrenaba de mañana. En la última temporada tenía que ir a desayunar con mis compañeras, tenía gimnasio, después tenía que ir a entrenar. Realmente yo era profesional en lo que hacía, soy profesional en lo que hago y es algo que veo la diferencia con acá. Después los partidos teníamos 3 copas para jugar, o sea, el campeonato y 2 copas más. Entonces en cuanto a partidos era mucho más la cantidad. Rodaje. Y en cuanto a la intensidad creo que también se juega los 90 minutos, estás a full los 90 minutos y a eso los entrenamientos, porque entrenás como jugás y los entrenamientos eran muy exigentes para después llegar a jugar. Por suerte nosotros tuvimos la chance de llegar en la Copa de Portugal a la semifinal y medirnos contra un grande como es Braga y la verdad que me quedó la sensación de que estuvimos a la altura porque quedamos afuera en el segundo, eran ida y vuelta y quedamos afuera 1-0 en la vuelta ya en la casa de ellas, pero considero que la diferencia es en realidad en cuanto a la infraestructura. Quizás un poco más de apoyo que es la lucha que están teniendo las chicas de los clubes en cuanto a la ropa, en cuanto a un vestuario en condiciones o lo que sea, pero en cuanto a los partidos y eso, más intensidad y más cantidad de partidos. ¿Y la gente cómo lo vive al fútbol femenino allá? ¿Lo siguen? ¿Van a verlo? Bueno, ahora Portugal tuvo la oportunidad de clasificar al Mundial por primera vez y se está viendo mucho el apoyo que le están dando. En cuanto a redes sociales, bueno, el reclame que hizo el Banco BPI para las chicas de la selección de Portugal es muy bueno y llegó a muchos lados. Muy emocionante es, ¿no? La historia, para que la gente entienda. Es una realidad. Es una realidad, sí. La historia de un bebé que viene en camino y el padre sueña con que sea varón para que juegue al fútbol y bueno, termina siendo mujer y jugando también. Exacto, y es una realidad que vivimos y que está muy bien demostrada en ese reclame, pero las ayudó mucho el hecho de clasificar al Mundial, pero se ve, sí, por ejemplo, en los cuadros grandes como Sporting, como Benfica, yo me quedé con una imagen de Kika Nazaret, que es la mediocampista de la selección de Portugal. Salieron tricampeonas, Benfica salió tricampeón este año, fue a ver el clásico de hombres de Sport en la cancha de Sporting, en Alvalade, y estaba la hinchada, ella tenía entrada preferencial por ser jugadora, estaba esperando en la puerta para entrar, y atrás estaba la hinchada de Benfica, la reconocieron, la hinchada de Benfica que fue a ver a los hombres, y le gritaban, Kika es campeona, y claro, ella no aguantó la emoción y se fue a gritar con ellos ahí, claro, en la mitad de la tribuna, pero el hecho de que la reconozcan en un equipo tan grande como Benfica, o pasa lo mismo con las jugadoras de Sporting, tienen firma de autógrafos, entonces eso está bueno y se apoya un poco más. Bueno, y para cerrar justamente, ¿cómo ves la lucha de las jugadoras acá en Uruguay? El otro día hablamos en el clásico, vos me decías, estoy agarrada de la mano con ellas. Bueno, ¿por qué y cómo la ves? ¿Cómo crees que tiene que seguir esta lucha justamente para lograr más recursos y todo lo que están pidiendo? Bueno, en nuestro caso, cuando estuvimos acá contra Perú, la selección se plantó en la cancha y se sacó una foto sentadas, que eso ya significaba la lucha de ellas, porque la lucha de ellas es la lucha nuestra. Nosotros como jugadoras de selección en este momento, porque estamos en el exterior, creo que dejamos identificado que estamos con ellas, porque es la mejora de nuestro fútbol en realidad. O sea, están peleando por cosas que nosotras también peleamos cuando estábamos acá y que vamos a seguir peleando para las que vienen, porque en realidad es para las que vienen. Y en cuanto a cómo se puede mejorar, se están buscando todas las alternativas posibles. Creo que dejar de pensar que somos un deporte menor o que somos algo más allá y que lo empiecen a tomar como que el fútbol femenino puede dar mucho, porque realmente puede dar mucho si se buscan las oportunidades, porque sponsor hay, apoyo hay, porque lo viví en Portugal y porque lo sé. Entonces es solo buscar, las cosas no caen del cielo, hay que buscarlas y hay que saber manejarlas nomás. Y después material hay, por algo hay tantas jugadoras en el extranjero jugando, que no se corte, que se les dé el apoyo que lo están pidiendo, porque realmente hay material
y se va a ver cuando realmente se explote esa materia que hay. Porque mientras sigamos así sin explotarlo, obviamente que nadie nos va a ver o van a seguir diciendo que el fútbol femenino es aburrido, como se dice, pero en realidad el fútbol femenino no es aburrido, es distinto al fútbol masculino, pero tiene todo para llegar a ser un gran deporte. Y tanto a nivel de clubes como de selección, ¿no? Ese apoyo y Sí, esa búsqueda. Exacto. En selección que ahora teníamos fecha FIFA y por X motivo no se pudo jugar o lo que sea, que no los corten a los procesos porque realmente del proceso es que se vienen todos los resultados y para exigir hay que dar también. Entonces el hecho de dar y recibir después, porque materia prima hay que trabajarla y no dejarla caer, porque si la trabajamos un poquito y después la dejamos caer también va a estar difícil. Muchas gracias, Diana. Gracias a vos.